Muy buenos días, queridos hermanos. Es para mí un gusto saludarte esta mañana de martes. Pues hoy me ha tocado leer el Santo Evangelio que está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 19. Y para eso lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, mi querido hermano, esta mañana hemos leído el Santo Evangelio, un evangelio que nos enseña el Hijo de Dios a orar antes de tomar una decisión. Vemos que Jesús oró toda la noche. Imagínate tú cuántas horas pudo haber orado Jesús para tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión de ese momento? ¿Por qué Jesús oraba y pedía al Padre? Le pedía para escoger quiénes iban a ser sus discípulos. Y dice aquí que oró toda la noche. Pues hoy lo mismo es la invitación a que si tenemos algo que hacer y nos sentimos en duda o nos sentimos que hay que ir al Padre primero, hay que orar. Y hay que pedir al Señor ese discernimiento para tomar esa decisión. Hoy el Señor nos enseña que hay que orar primero para tomar una decisión. Hoy, si tú estás queriendo tomar una decisión, ora. Ora primero al Señor y Él te dará esa gracia de la que tú puedes dar ese paso que ahora quieres tomar. Ese es uno de los ejemplos más lindos que Jesús nos dejó en esta tierra. Y pues vemos que llamó a sus discípulos. Y dice ahí que llamó a 12 y los llevó con él. Y luego dice que habiéndolo tomados, él caminó por un lugar, a un llano. Se me hace a mí un lugar desierto donde había, dice, un grupo de discípulos y personas que habían venido a verlo, a escucharlo. ¿Quién era Jesús? E incluso algunos vinieron enfermos y querían tocarlo, tenían fe, habían escuchado hablar de Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios, y por eso esa gente vino a él. Hoy en día, mi querido hermano, lo mismo, nosotros tenemos que ir también a Jesús. Tenemos que buscar a Jesús. El Señor está ahí. Nosotros tenemos que buscarlo. Dice aquí en el versículo, en el versículo 19, dice: por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Dice ese versículo, esas palabras:
Y me recuerda aquel versículo de este mismo libro de San Lucas, versículo 8, en capítulo 8, versículo 43, nos empieza a hablar de una mujer hemorroísa que tenía 12 años padeciendo ese mal. Y esa mujer tuvo tanta fe que se acercó a Jesús cuando caminaba en ese lugar y lo tocó. Y la mujer fue sanada. Y nos dice en ese versículo que nadie podía curarla, nadie podía sanarla hasta que ella se acercó a Jesús y tuvo esa sanación. Asimismo, mi querido hermano, también nosotros en este tiempo estamos enfermos. Los médicos no hallan nada en nuestra enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente ir a Jesús, pero con fe. Con esa fe de esa mujer, de estos personajes que nos habla que se acercaron a buscar a Jesús. Igual manera nosotros hoy tenemos que acercarnos y buscar esa sanación en Él. Por eso dice también en el versículo 18, también los atormentados por espíritus malos recibían curaciones. Óigase bien, dice que los atormentados. Y hoy en este tiempo, mi querido hermano, de igual manera, cuántos atormentados vivimos por querer saciar las cosas de este mundo, por querer satisfacer nuestro cuerpo, por querer vivir como el mundo nos ofrece. Asimismo, estamos hoy con tantos espíritus, con tantas cosas que a veces no nos deja caminar. Vamos a decir, tenemos el vicio del alcoholismo, el vicio de la pereza, el vicio del egoísmo, tantas cosas, hermanos, que hoy en este tiempo nos atormentan, especialmente en este tiempo de pandemia. Sabemos cuántos hermanos hoy no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué no quieren ir a la iglesia? Solamente ellos lo saben. Pero simplemente acuérdate que Jesús ya te llamó, ya te escogió, como dice ahí. Como nos empieza hablando este día el Evangelio. Oró y tomó sus discípulos. Esos discípulos que dio estos nombres ahora. De igual manera ahora también te llamó Juan, Carlos, Alberto, Matías, como te haya llamado. Estuviste en el camino del Señor, Francisco, y te has alejado por alguna razón, porque viste algo raro, porque te dijeron algo raro en la iglesia. Pero ¿sabes por qué te has alejado? Porque ahora tuviste desconfianza y no oraste. Te faltó la oración para radicar tu fe. Si tú, mi querido hermano, te mantienes con los pies orando, te mantienes de pie en oración, Jesús no te abandonará. Jesús estará allí en los tiempos difíciles, cuando vengan las pruebas. El Señor estará contigo y Él no te dejará en ningún momento, porque tú ya eres un discípulo más de los que quiere el Señor para su viña, para trabajar con Él. Así es que, mi querido hermano, esa es mi invitación de este día. Estamos enfermos, estamos sedientos del Señor, acerquémonos. Y si tú ya conoces de la oración, simplemente ora, pero ora con fe y pídele al Señor. Tomemos el ejemplo de Él, que se pasó una noche orando para discernir a quiénes llamar para trabajar con Él. Asimismo, nosotros ahora oremos, pidámosle al Señor por lo que estemos pasando, para que el Señor sea quien se encargue de nuestros problemas y nos pueda ayudar con ello. Eso es todo, mi querido hermano, en esta mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, y seguiremos orando porque tú sigas también en este canal católico. Levántate y camina, para que perseveremos juntos, que el Señor no nos abandonará.